Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Mi nombre es Carlos, y lo que voy a contar no es una historia de viaje como todas las demás. No, esta historia comenzó cuando decidí dejarlo todo atrás en busca de una vida mejor. Como tantos otros, había escuchado rumores sobre la tierra prometida, el lugar donde los sueños se hacen realidad, pero jamás imaginé que la realidad que encontraría en el camino sería tan oscura. Era una noche cerrada, cuando me encontré en un pequeño poblado en la frontera, rodeado de migrantes, algunos conocidos, otros como yo, buscando una oportunidad. Todos teníamos algo en común: la esperanza de cruzar hacia un futuro mejor, lejos de la pobreza que nos había marcado en nuestras tierras. Había escuchado muchas historias de ese largo trayecto, de la travesía a través de la oscuridad del desierto, de los peligros que acechaban en cada esquina, de la gente que se perdía y nunca llegaba. Pero lo que ninguno de nosotros sabía es que había algo más, algo mucho peor que las dificultades del camino, que los bandoleros y los desiertos interminables. Algo que ni siquiera los más viejos de los migrantes se atrevían a mencionar. Era mi segunda noche en el campamento improvisado. El grupo de migrantes estaba acomodado bajo unas cobijas, tratando de descansar lo que más pudieran antes de continuar el viaje al amanecer. La luna llena iluminaba débilmente el cielo, pero el viento seco y gélido hacía que el ambiente se volviera más sombrío. Mientras algunos dormían, yo no podía dejar de pensar en lo que nos esperaba. Un hombre de rostro curtido, llamado Manuel, se acercó a mí. Tenía una mirada extraña, como si estuviera mirando algo más allá de mí, en algún rincón oscuro que yo no alcanzaba a ver. Se sentó junto a mi fogata y por un instante, un silencio pesado se instaló entre nosotros. «Carlos, ¿alguna vez has escuchado de la sombra del desierto?», preguntó, rompiendo el silencio con una voz que tenía un temblor apenas perceptible. Mi mente se nubló. Había escuchado tantas historias de terror en la ruta: el silencio de los caminos, las desapariciones misteriosas, pero nunca algo tan concreto, algo tan tangible. La expresión en su rostro me hizo entender que este no era el tipo de historia que uno podría ignorar. «¿La sombra del desierto?», repetí, como si esas palabras no tuvieran sentido. Manuel me miró fijamente y luego, con un suspiro, comenzó a hablar en voz baja, como si temiera que alguien escuchara. «Dicen que hay algo en el desierto, algo que sigue a los migrantes, algo que se esconde en la oscuridad. Nadie sabe qué es, pero lo que te puedo decir es que aquellos que han cruzado esa parte del camino nunca regresan. Algunos de nosotros hemos visto cosas extrañas, luces que se mueven en la lejanía, sombras que no corresponden con nada, susurros que vienen del viento. Pero lo peor, Carlos, es lo que te pasa cuando lo miras». Mis ojos se abrieron de par en par. Podía ver que Manuel no estaba bromeando. El miedo que reflejaba su mirada era el mismo miedo que había visto en los ojos de otros migrantes, de aquellos que habían desaparecido antes de llegar. «¿Qué pasa cuando lo miras?», pregunté, con la voz rasposa por la tensión. Manuel se quedó en silencio por un momento, como si no pudiera encontrar las palabras. Finalmente, habló, pero sus palabras parecían más un susurro que un relato. «No lo sé. Solo sé que si lo miras, si llegas a ver esa sombra, ya no puedes escapar de ella. No hay forma de hacerlo. Algunos dicen que te roba el alma, otros dicen que te hace perder el rumbo, que te obliga a caminar en círculos hasta que te quedas sin fuerzas. Nadie sabe qué pasa exactamente, pero aquellos que han quedado atrapados en esa sombra nunca vuelven a ser los mismos». Me sentí helado. No estaba seguro de si lo que me decía Manuel era una historia más para asustar a los nuevos, o si había algo de verdad en sus palabras, pero algo en su tono, en su expresión, me decía que no estaba mintiendo. La noche siguió avanzando y el aire se fue enfriando. La oscuridad parecía más profunda a medida que el viento soplaba con fuerza, haciendo que las llamas de la fogata vacilaran. El resto del campamento permaneció en silencio, todos aparentemente sumidos en sus pensamientos. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Era suave al principio,
un murmullo indistinto que parecía venir de la dirección del desierto. Pensé que era el viento, pero algo en mi interior me decía que no lo era. No se parecía al sonido del viento. Era más como una voz, como si alguien estuviera llamando a alguien desde lejos y esa voz estaba dirigida a mí. Miré alrededor, pero nadie parecía haberse percatado. Sin embargo, el sonido persistió, cada vez más claro. Carlos, Carlos, ven. El miedo me paralizó. ¿Era mi mente jugándome una mala pasada? ¿O acaso estaba escuchando algo real? Traté de ignorarlo, de convencerme de que era solo el cansancio, pero el susurro no se detuvo. A cada segundo, se hacía más cercano. Y entonces, lo supe. Estaba escuchando algo, y lo peor de todo, algo me estaba llamando. El susurro se hizo más fuerte, más claro, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, respirando en mi oído. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El campamento seguía en calma, todos aparentemente dormidos, ajenos a lo que ocurría en ese momento. El susurro persistió envolviéndome, y la sensación de ser observado me alcanzó con fuerza. «Carlos, ven, ven». No sabía si era un truco de mi mente, si el miedo me estaba jugando una mala pasada, pero cada vez que escuchaba esa voz, un escalofrío recorría mi espalda. El aire alrededor de la fogata se volvió espeso, pesado, como si algo estuviera absorbiendo la luz, el calor, todo lo que normalmente le daba vida al mundo a mi alrededor. Mi respiración se aceleró, y aunque mi cuerpo me pedía que me levantara y corriera, algo me mantenía en mi lugar. Poco a poco, los murmullos comenzaron a desvanecerse, hasta que finalmente, el susurro se apagó. Pero la sensación de estar atrapado en un lugar extraño, de estar rodeado por una presencia invisible, no se fue. Miré a mi alrededor, pero lo único que vi fueron las sombras de los demás migrantes, aún durmiendo bajo sus cobijas. Sin embargo, algo en sus rostros parecía diferente. Sus expresiones eran vacías, como si no estuvieran soñando, como si no estuvieran realmente ahí. Mi mente empezó a divagar. La historia de Manuel, las sombras del desierto, la sensación de ser observado. Todo comenzó a mezclarse. No podía seguir ignorando lo que había sentido. Algo no estaba bien. Sentí que el desierto ya nos había reclamado, que de alguna forma habíamos cruzado una línea invisible. De repente, una luz brilló en la distancia. No era una luz normal, como las de las estrellas o las del camino que seguíamos. Era una luz antinatural, de un color anaranjado intenso que parecía moverse a través del horizonte. Al principio pensé que era un faro, un vehículo, algún tipo de señal. Pero a medida que la luz se acercaba, algo en mi interior me dijo que no era nada de eso. La luz parecía moverse de forma errática, como si no perteneciera a este mundo. La luz se detuvo de golpe y todo quedó en silencio. Un silencio absoluto, donde ni el viento se atrevía a susurrar. Fue entonces cuando vi la figura. Al principio, pensé que era otro migrante, un hombre solitario cruzando el desierto. Pero no. Esa figura no caminaba como un ser humano. Su cuerpo estaba inclinado hacia adelante, casi como si flotara, y su silueta era oscura, incomprensible, distorsionada. Los demás migrantes no parecían notar nada. Estaban sumidos en un sueño profundo, como si estuvieran protegidos por algún tipo de barrera invisible. Pero yo no podía dejar de mirar la figura que se acercaba cada vez más. En un impulso irracional me levanté, casi sin pensar, y empecé a caminar hacia ella. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si la arena se hubiera vuelto más densa, como si el mismo desierto estuviera tratando de detenerme. Sin embargo, mi cuerpo no me obedecía. Estaba siendo atraído por algo más, algo que no podía explicar, algo que me llamaba desde la oscuridad. A medida que me acercaba, la figura comenzó a tomar forma. Era una sombra, pero no una sombra normal. Sus contornos eran borrosos, como si estuviera hecha de niebla. Y entonces, pude escuchar el susurro nuevamente, esta vez más claro que nunca. «Carlos, ven, ven».
Era como si la voz surgiera de la misma figura, pero al mismo tiempo, era como si estuviera en todas partes, envolviéndome por completo. El miedo me paralizó por un momento, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida estaba en peligro. Mi instinto me decía que debía alejarme, que debía regresar al campamento, pero mis pies seguían moviéndose hacia la sombra. De repente la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. La luz anaranjada se desvaneció en el aire, y todo quedó sumido en una oscuridad absoluta. El desierto, el campamento, el viento, todo había desaparecido. Estaba solo, en una oscuridad infinita, atrapado en el centro de algo que no entendía. Mi corazón latía desbocado, y sentí como mi respiración se aceleraba mientras trataba de encontrar una salida. ¿Qué había pasado? ¿Era un sueño? ¿Una ilusión provocada por el agotamiento y el miedo? No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando finalmente la luz regresó, todo había cambiado. Ya no estaba en el campamento, ya no estaba en el desierto. Estaba parado en un paisaje árido y desolado, rodeado de figuras sombrías que me observaban en silencio. Sus ojos eran oscuros, vacíos, y sus rostros no eran humanos. Y lo peor de todo, era que sentía que yo también me estaba volviendo una de esas sombras, que ya no estaba en el mundo real, sino en un lugar donde las reglas de la vida y la muerte ya no aplicaban. El aire estaba pesado, denso, como si la atmósfera misma estuviera impregnada de algo sombrío, algo que no pertenecía a este mundo. A medida que trataba de comprender lo que estaba sucediendo, una sensación de desesperación se apoderó de mí. No podía moverme ni gritar. Sentía como si algo me estuviera sujetando, empujándome a quedarme quieto. Y cuando miré hacia abajo, vi que mis pies ya no tocaban el suelo, sino que estaban flotando por encima de la tierra árida, como si una fuerza invisible me hubiera suspendido en el aire. Los ojos de las figuras sombrías seguían observándome, inmóviles, y aunque no podía ver sus rostros con claridad, sabía que me conocían. Sus ojos, vacíos pero penetrantes, reflejaban una oscuridad que me hacía sentir pequeño, insignificante. Cada uno de esos ojos parecía contener un abismo sin fondo, como si intentaran devorarme, como si me quisieran arrastrar hacia ese lugar del que no había retorno. Quise gritar, quería salir corriendo, pero no podía. Mi cuerpo no respondía. Todo a mi alrededor estaba completamente quieto, en un silencio absoluto, como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso. Mi respiración era lo único que rompía ese silencio mortal. Fue entonces cuando escuché otra vez la voz, la misma que me había llamado antes, pero ahora sonaba mucho más cercana, como si estuviera justo a mi lado. «Carlos, ven, ven». La voz era más suave, más seductora. Ya no me aterraba. En lugar de huir, me sentía atraído por ella, como si fuera lo único que podía ofrecerme algún tipo de esperanza, algo en medio de este vacío interminable. El susurro me envolvía, me llamaba hacia lo desconocido, hacia esa sombra que se deslizaba como una niebla. En un impulso que no entendía, comencé a caminar hacia la voz. Cada paso que daba era más pesado que el anterior, como si el suelo mismo estuviera absorbiendo mi energía. Cada vez que levantaba un pie, sentía que algo me tiraba hacia abajo, pero aún así continué avanzando, como un sonámbulo que no puede detenerse. Cuando llegué al lugar de donde provenía la voz, la figura apareció ante mí, completamente formada, sin distorsión. Era una mujer, o al menos eso era lo que pensaba al principio. Tenía el rostro cubierto por una capa oscura, pero sus ojos brillaban como dos destellos de luz blanca. Sus manos, largas y delgadas, estaban extendidas hacia mí, invitándome a acercarme. «Ven, Carlos, ven a mí». Su voz era más dulce ahora, más cálida, como si me ofreciera consuelo, como si supiera exactamente lo que necesitaba. Mi cuerpo parecía no tener control propio. Había algo en su presencia que me obligaba a acercarme, a seguir sus palabras. La figura sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Era una sonrisa vacía, como la de alguien que ya no sentía nada. De repente sentí como si el aire a mi alrededor se volviera más pesado, más espeso. Cada respiración me costaba más, como si el oxígeno estuviera siendo absorbido por algo que no podía ver, algo que estaba en el aire mismo. Y fue entonces cuando la figura levantó su mano, y todo a mi alrededor cambió. El desierto desapareció, el aire se hizo más denso, y la oscuridad se volvió más palpable, como una manta que caía sobre mí. Sentí un frío indescriptible invadir mi pecho, y el terror se apoderó de mi ser.
Vi por un momento una imagen fugaz, una especie de visión que me recorrió el alma. Vi a los demás migrantes, aquellos que habían desaparecido, aquellos que se habían perdido en el camino. Sus rostros desfigurados, vacíos, miraban al frente, como si también estuvieran atrapados en este lugar, esperando algo que nunca llegaría. Sus ojos me miraban con una mezcla de tristeza y desesperación, como si quisieran advertirme, como si me estuvieran pidiendo ayuda, pero no podía hacer nada. Yo también estaba atrapado. La figura me tomó por el brazo, y al instante, sentí un tirón en mi pecho, como si algo estuviera arrancando mi alma. No pude resistirme, y el dolor me hizo caer de rodillas. El suelo debajo de mí parecía estar ardiendo, como si estuviera siendo consumido por algo que no podía comprender. No te preocupes, Carlos. Pronto serás uno de nosotros. Su voz se desvaneció mientras la oscuridad me envolvía por completo. En ese momento, comprendí lo que Manuel había intentado decirme. Aquello no era solo una historia. No era solo miedo. Aquella sombra del desierto no era una leyenda. Era real. Con un último suspiro, la luz comenzó a desvanecerse, y sentí como mi cuerpo comenzaba a desmoronarse, a perderse en la oscuridad. El dolor se desvaneció de repente, como si nunca hubiera existido. La oscuridad me rodeaba, pero esta vez ya no era tan aterradora. Era como si hubiera dejado de ser un ser humano, como si el miedo, la esperanza y la angustia se hubieran fundido en algo diferente, algo extraño. En ese vacío, donde ya no había tiempo ni espacio, empecé a entender lo que sucedía. Las figuras que me habían observado antes, las sombras sin rostro, estaban ahora a mi lado. No hablaban, no se movían, pero sentía sus presencias, sentía sus miradas penetrando en lo más profundo de mi ser. No tenía miedo, pero tampoco paz. Era como si mi alma estuviera atrapada entre dos mundos, entre el aquí y el allá, entre el presente y el pasado. Carlos. La voz volvió a llamarme. Esta vez no era suave ni seductora, sino profunda, grave, como un eco que resonaba en las paredes de una cueva sin fin. Mi cuerpo, ya sin fuerzas, no pudo resistir el llamado. Mi mente estaba agotada, y cuando miré hacia donde provenía la voz, vi algo que me hizo estremecer. Era una figura, pero no como las anteriores. Esta no tenía rostro ni cuerpo, solo una enorme sombra que se deslizaba lentamente hacia mí, envolviéndome. No podía moverme, pero no sentía miedo, solo una curiosa resignación. Algo me decía que ya no podía regresar, que ya no pertenecía a este mundo. Ven, Carlos, ven con nosotros. Y entonces, como si todo se desmoronara, entendí que había llegado al final del camino. El desierto no era solo un lugar físico, sino un umbral entre lo real y lo que se encuentra más allá, un cruce de destinos, un lugar donde los perdidos encuentran su última morada. Yo ya no era un migrante, ya no era un hombre que buscaba una nueva vida, sino una sombra más, atrapada en el limbo de aquellos que nunca llegaron a su destino. La figura me rodeó y sentí como mi cuerpo se desvanecía, como mi existencia se disolvía en la nada. El tiempo dejó de importar y la oscuridad ya no me asustaba. Sentí que había sido absorbido por algo mucho más grande que yo, algo que no podía comprender, pero que al mismo tiempo sentía como algo inevitable. De repente algo me hizo despertar. No sé si fue un sueño, si fue una visión, o si simplemente mi mente trató de encontrar una salida. El calor del desierto, el sonido del viento, las voces de los demás migrantes, todo volvió, como si nunca hubiera desaparecido. Pero no estaba seguro si todo lo que había vivido en esa oscuridad había sido real. La sensación de estar atrapado, la sensación de ser observado, el llamado de esas sombras seguían resonando en mi mente. Me levanté, temblando, sin entender si había estado soñando o si la realidad era aún más aterradora. Vi a mi alrededor. Los migrantes seguían durmiendo, aparentemente ajenos a lo que había sucedido, pero en sus rostros algo había cambiado. No podía precisar qué era, pero algo ya no era igual, como si todos hubieran cruzado una línea, como si ya no estuvieran completamente presentes. Miré al horizonte. El sol comenzaba a salir, pero no me ofrecía consuelo. El desierto seguía siendo tan vasto, tan cruel, tan incierto como siempre. No sabía si lo que había experimentado era un mensaje, una advertencia, o solo el efecto del agotamiento. Pero algo me decía que no debía ignorarlo. Y entonces lo entendí. El camino hacia la esperanza no estaba marcado por las huellas de aquellos que cruzan en busca de un futuro mejor. No.
El verdadero camino de la esperanza era un laberinto de sombras, de recuerdos perdidos, de almas atrapadas entre dos mundos. Y yo, Carlos, migrante como tantos otros, ahora era parte de ese camino. A lo lejos vi una figura, la misma figura que me había llamado. No era un hombre, ni una mujer, ni siquiera una sombra. Era algo más, algo que había estado esperando. La figura no habló, pero su presencia me atrajo, como un destino irreversible. Sabía que no había vuelta atrás. Mi nombre es Ricardo y soy oficial del Ejército Mexicano. A lo largo de mi carrera, he tenido que enfrentar situaciones extremas, pero ninguna como la que viví en las montañas del sur de México. Aquella noche se grabó en mi mente de una manera que ni el tiempo, ni las explicaciones lógicas han podido borrar. Mi relato no es una exageración ni una fantasía. Es lo que realmente sucedió. Recuerdo que todo comenzó como una operación rutinaria. Estábamos destacados en un campamento en la sierra, realizando patrullajes para asegurar la zona, donde la presencia de grupos ilegales solía ser un problema constante. Era la madrugada de un martes, y mi pelotón y yo habíamos estado en marcha durante horas. La niebla había comenzado a envolver los caminos, y el aire frío de la montaña calaba hasta los huesos. Aún no era completamente de noche, pero la visibilidad era escasa debido al manto gris que cubría todo. El sargento Gutiérrez, un hombre de experiencia, me había llamado la atención acerca de algo raro en la zona. Algo en el ambiente había cambiado. No sabía exactamente qué, pero no era la primera vez que nos enfrentábamos a situaciones extrañas. De vez en cuando las montañas parecían ocultar secretos, cosas que no querían ser descubiertas. «Comandante, hay algo raro aquí», dijo Gutiérrez en voz baja, como si temiera ser escuchado. Le respondí con un gesto de asentimiento. Sabía que en esas circunstancias el nerviosismo podía jugarnos malas pasadas, pero algo en su tono me hizo poner más atención. Le pregunté qué había notado y él señaló al horizonte, hacia la cima de una montaña lejana, que apenas se podía distinguir entre la niebla. «Hay algo ahí, algo que no deberíamos ignorar», agregó Gutiérrez, sus ojos fijos en el oscuro contorno de la montaña. Lo que me inquietó fue la forma en que lo dijo, como si no fuera una simple corazonada. Decidí mantener la calma y seguir con el plan. Pero en mi interior, algo no dejaba de molestarme. Algo me decía que esa noche no sería como las demás. A medida que avanzábamos, los árboles parecían volverse más densos, la vegetación más tupida. Los ecos del viento entre las ramas daban una sensación extraña, como si algo nos estuviera vigilando. No era la primera vez que patrullábamos esa área, pero esa noche el ambiente parecía más pesado, como si la montaña estuviera viva, observándonos desde las sombras. De pronto, el sargento Gutiérrez se detuvo en seco y levantó la mano. Señaló hacia una figura borrosa a lo lejos, parcialmente oculta entre la niebla. Era difícil identificar lo que estaba allí, pero había algo que no encajaba. Parecía humano, pero no se movía de manera natural. Estaba completamente inmóvil, como una estatua. «¿Qué diablos es eso?», preguntó uno de los soldados mirando nervioso. Yo fruncí el ceño y tomé el radio para preguntar al comandante si había alguna actividad en la zona, pero la estática cortó mi transmisión. No pudimos comunicarnos. El silencio en el aire se hacía cada vez más denso, más opresivo. Algo no estaba bien. Decidimos avanzar con cautela, y mientras nos acercábamos a la figura, la niebla parecía disiparse lentamente, revelando más detalles. Allí, en medio de la nada, había una figura que se mantenía estática, como esperando algo. No era un hombre, pero tampoco una criatura conocida. Su silueta era humana, pero algo en sus ojos era extraño. Estaban fijos, vacíos, como si no tuviera vida en ellos. «Manténganse alerta», ordené en voz baja, a medida que los otros soldados y yo nos acercábamos. El aire alrededor de la figura se volvía más frío, y por un momento sentí que el tiempo se había detenido. Cuando finalmente estuvimos lo suficientemente cerca, la figura comenzó a moverse, pero no de la manera que uno esperaría. No caminó, no giró, simplemente cambió de posición de una forma que no era humana. Fue un movimiento errático, como si estuviera flotando. Aquel ser se giró lentamente hacia nosotros, y fue entonces cuando vi lo que ninguno de nosotros esperaba. Su rostro,
No tenía expresión alguna, solo una máscara blanca, lisa, sin rasgos, sin vida. Era como un vacío absoluto. «¡Retrocedan!», grité instintivamente. Pero fue demasiado tarde. De repente el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar. Un sonido profundo y extraño, como un retumbante rugido de tierra, se alzó desde las entrañas de la montaña. El aire se llenó de un sonido gutural, como si la montaña misma estuviera respirando. Los soldados comenzaron a retroceder, pero algo nos impedía salir de ahí. La niebla se cerró alrededor de nosotros, y la figura se desvaneció en el aire, dejándonos con una sensación aún más extraña. No entendía lo que estaba sucediendo, pero la verdad es que ninguno de nosotros sabía qué hacer. Alzamos las armas, pero no había nada a lo que apuntar. La montaña, la figura, el rugido, todo se fusionaba en una experiencia tan surrealista que no sabíamos si estábamos soñando o si realmente estábamos enfrentando algo fuera de nuestro entendimiento. Fue en ese momento cuando nos percatamos de que la niebla había formado una especie de círculo, encerrándonos. No había salida. Sentí la presión en el pecho, la ansiedad de no poder escapar de ese lugar. Algo nos estaba acechando, pero no podía verlo. El comandante, finalmente, logró restablecer la comunicación y nos ordenó regresar al campamento. Pero al regresar todos sabíamos que algo nos había seguido. Regresamos al campamento, pero el miedo se había apoderado de nosotros. No había risas, no había conversaciones. Cada uno de nosotros se mantenía en silencio, como si las palabras pudieran romper el hechizo que nos envolvía. La niebla aún flotaba a lo lejos, como una presencia que no se disolvía con el tiempo, como una sombra persistente que seguía acechando. El comandante nos reunió a todos una vez que llegamos al campamento. Su rostro estaba grave, mucho más serio de lo habitual. Podía ver la preocupación en sus ojos, algo que nunca antes había mostrado. Nos miró uno por uno, y aunque sus labios intentaban mantenerse firmes, su voz temblaba ligeramente cuando comenzó a hablar. «Esto no es normal», dijo, su tono grave, cargado de una tensión palpable. «Nada de lo que vimos tiene una explicación lógica, y no quiero que nadie hable de esto fuera de aquí. Nadie debe saber lo que ocurrió». A pesar de su orden, todos sabíamos que estábamos compartiendo un mismo pensamiento. Algo extraño había ocurrido esa noche, algo que no entendíamos ni podíamos explicar. La figura que habíamos visto, los extraños ecos que resonaban en las montañas, la niebla, el sonido, todo eso parecía haber salido de una historia de terror, pero no era ficción, lo habíamos vivido. Poco después, el comandante nos asignó turnos para descansar, aunque ninguno de nosotros realmente pudo dormir. Yo me quedé en mi cama, mirando al techo de la pequeña tienda de campaña, dándole vueltas a lo que había sucedido. Cada vez que cerraba los ojos veía la figura, esos ojos vacíos, ese rostro que no era humano. No sabía si quería encontrarle una explicación lógica, pero no había nada en ese lugar que encajara con la realidad que conocía. Al amanecer, la montaña parecía aún más distante, más aislada. Aunque la niebla ya no estaba, algo en el aire aún estaba cargado de tensión. El sargento Gutiérrez fue el primero en sugerir que volviéramos al mismo lugar, tal vez para averiguar qué había sucedido exactamente, pero el comandante, aunque no lo dijo en voz alta, estaba claro que no quería volver. Ninguno de nosotros lo deseaba. Sin embargo, había algo que nos impulsaba a regresar, un llamado, un eco en lo más profundo de nuestros seres. La necesidad de comprender lo que habíamos visto, de enfrentar a la montaña que nos había mostrado una realidad distinta, nos consumía poco a poco. Después de un desayuno rápido, nos prepararon para salir. Esta vez, todos llevábamos más municiones y, por supuesto, mucho más temor. Sabíamos que algo nos acechaba, pero la incertidumbre era mucho más aterradora que cualquier enemigo visible. Caminamos hacia la montaña, el terreno cada vez más escarpado, el aire más pesado. A medida que nos acercábamos al lugar donde habíamos visto a la figura, la sensación de estar siendo observados se intensificaba, como si estuviera ahí, en las sombras, esperando. Mi piel se erizaba al pensar que esa presencia no solo nos seguía, sino que nos conocía. Cuando finalmente llegamos al punto donde habíamos estado la noche anterior, todo parecía en silencio. Nada se movía, la niebla nos encontraba, pero el ambiente estaba demasiado tranquilo, como si todo hubiera sido borrado, como si la montaña hubiera tragado todo rastro de vida. Decidimos proceder con cautela.
En cuanto pusimos un pie en el mismo lugar, una ráfaga de viento recorrió la zona empujándonos hacia atrás. Nadie había notado el cambio de temperatura, pero el aire se había vuelto helado. Al mismo tiempo algo se escuchó en la distancia, algo profundo y grave que provenía del interior de la montaña, un eco que resonaba de manera irregular, como un susurro lejano, pero suficientemente fuerte como para hacer temblar el suelo bajo nuestros pies. Fue entonces cuando lo vi. La figura estaba de pie sobre una de las rocas más grandes, observándonos como si supiera que íbamos a llegar. Esta vez, sin embargo, no era un ser inmóvil. Esta vez la figura se movió hacia nosotros, lentamente, pero con una cadencia que nos helaba la sangre. Era como si estuviera flotando, deslizándose hacia nosotros, sin hacer el más mínimo ruido. El comandante hizo un gesto para que nos cubriéramos, pero nadie se movió. Todos estábamos paralizados, incapaces de apartar la vista de esa figura que parecía no ser parte de este mundo. ¿Qué es eso?, susurró Gutiérrez con voz temblorosa. Lo que sucedió a continuación fue aún más desconcertante. La figura se detuvo a unos metros de nosotros, sus ojos vacíos ahora fijos en los nuestros, y de repente comenzó a hablar, no con palabras, sino con un sonido gutural, como si su voz saliera de las profundidades mismas de la tierra. Un murmullo bajo y constante, casi como un lamento. El sonido llenó la montaña y por un momento sentí que mis pensamientos se volvían confusos. Mi cabeza daba vueltas, como si algo estuviera invadiendo mi mente, empujándome hacia un lugar oscuro. «¡Retírense!», grité, aunque no sabía si lo que hacía tenía sentido. Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, la figura levantó una mano y en ese instante, todo a nuestro alrededor comenzó a temblar. El aire se volvió más pesado, y el suelo bajo nuestros pies crujió. Miré a mi alrededor y algo extraño ocurrió. Las sombras comenzaron a moverse, deslizándose de una manera antinatural, como si el propio espacio estuviera distorsionándose. Fue entonces cuando lo entendí. No estábamos solos. El temblor bajo nuestros pies se intensificó. La tierra crujía y por un momento sentí que la montaña misma estaba a punto de tragarnos. Miré a los soldados que me rodeaban. Algunos ya estaban arrodillados, cubriéndose la cabeza mientras otros intentaban, en vano, mantenerse en pie. Yo, sin embargo, no podía moverme. Mis piernas parecían de piedra, mis músculos rígidos por el miedo. Todo mi cuerpo pedía a gritos correr, pero algo me retenía, algo en esa figura que flotaba frente a nosotros, algo que no entendía del todo. El murmullo que provenía de la figura se hacía más fuerte. No era un lenguaje que pudiera comprender, pero sentía su peso, como si cada palabra resonara en mi pecho, hundiéndome en la oscuridad. Había algo malévolo en la forma en que esa voz se deslizaba por el aire, algo que no pertenecía a este mundo. «¡Comandante!», grité tratando de despertar a los demás de su trance, pero mi voz salió ahogada, como si algo la absorbiera. De repente la niebla volvió, tan espesa y tan densa que nos rodeó en segundos. No podíamos ver nada más allá de unos pocos metros. El aire que antes había sido frío se tornó helado, y pude sentir la humedad calando en mis huesos. La figura ya no estaba delante de nosotros, pero su presencia seguía allí, tan palpable como antes. Era como si ahora estuviéramos atrapados en su mundo, uno donde las reglas de la realidad se rompían. Y entonces, en la penumbra de la niebla, una voz resonó. «¿Por qué han venido?». Era la misma voz que habíamos escuchado antes, pero ahora más clara, directa. La niebla parecía amplificarla, y la sensación de estar atrapados se volvió aún más insoportable. Miré a mi alrededor, pero no veía a nadie más, solo la densa niebla y las sombras moviéndose a nuestro alrededor, como si fueran una extensión de la propia montaña. No sabíamos si la voz provenía de la figura o de algún otro lugar. El miedo era tan palpable que por un momento sentí que mi propia respiración me traicionaba. ¿Por qué habíamos venido? No sabía si era una pregunta dirigida a mí o a todo el pelotón. Lo cierto es que no podía responder. Nadie podía. En ese instante, un soldado, el más joven del grupo, rompió el silencio. Con voz temblorosa susurró: «No podemos quedarnos aquí. Debemos irnos ahora». Esas palabras fueron suficientes para romper el hechizo. Todos comenzamos a retroceder, pero el suelo debajo de nosotros seguía temblando, como si nos negara el paso. La niebla se espesaba a medida que avanzábamos, volviéndonos más perdidos, más desorientados. La única luz era la de nuestras linternas,
Pero incluso eso parecía inútil. Como si la oscuridad estuviera devorándola, la voz volvió a hablar, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás de nosotros. Pude sentir su aliento en el aire. ¿Por qué huir? El conocimiento está aquí. La verdad está aquí. La tierra bajo nuestros pies se estremeció aún más, y por un segundo, las luces de nuestras linternas parpadearon, apagándose por completo. La oscuridad absoluta nos rodeó, nadie podía ver nada, y el miedo comenzó a tomar el control de mi mente. No sabía si los demás sentían lo mismo, pero mis pensamientos empezaban a desmoronarse, desvaneciéndose como si la niebla los absorbiera. Mi corazón latía desbocado, y sentí un sudor frío recorrer mi frente. ¿Qué era todo esto? ¿Qué estaba ocurriendo en ese lugar? Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera aplastando mis pulmones, ahogándome lentamente, y entonces algo cambió. Un ruido extraño, como un crujido lejano, llenó el aire. El suelo dejó de temblar y la niebla comenzó a disiparse, tan repentinamente como había llegado. El viento que antes había sido gélido ahora se tornaba cálido, casi sofocante. Poco a poco la figura, o lo que sea que fuera, comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera estado allí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos quedamos parados allí, incapaces de movernos. ¿Había sido real? ¿O simplemente un juego de nuestra mente, alterada por el miedo? Pero lo peor estaba por llegar. En medio de la quietud, un grito desgarrador rompió el silencio, seguido de un susurro suave, como si algo o alguien intentara hablar sin que pudiéramos entenderlo. El aire se tornó espeso nuevamente, pero esta vez no era la niebla lo que nos rodeaba. Era una sensación mucho más profunda, algo intangible, pero que nos envolvía como una tela invisible. Vi cómo Gutiérrez, el sargento, miraba al horizonte con ojos desorbitados, como si hubiera visto algo más allá de lo que nosotros podíamos ver. Se giró lentamente hacia nosotros, y en sus ojos había algo que no reconocía. Estaba perdido en una mirada que no era humana. «Tenemos que irnos», grité, pero mi voz sonaba vacía, como si no pudiera penetrar el aire denso que nos rodeaba. Y fue entonces, mientras retrocedíamos hacia la salida de la montaña, que algo comenzó a seguirnos. Era un sonido, primero lejano, luego más cercano, como pasos arrastrándose, como si alguien caminara a nuestro lado, sin que lo viéramos. Nos dimos la vuelta, pero la niebla había regresado, y con ella, la presión en el aire. Lo único que podía hacer era correr. Corrimos, pero no sabíamos hacia dónde. Solo había una dirección, hacia adelante, hacia la salida de la montaña, aunque la niebla nos absorbía como un monstruo invisible. Mis compañeros gritaban, pero sus voces parecían ser tragadas por el aire. Podía escuchar los pasos arrastrándose detrás de nosotros como una sombra incansable. Cuando logramos salir de la densa niebla, el paisaje era otro, completamente diferente al que habíamos dejado atrás. La montaña, que antes se alzaba imponente ante nosotros, ahora parecía una sombra distante, como un espejismo que ya no existía. El sol, que antes parecía apagado, ahora brillaba con una luz extraña, que no sabría describir. Estábamos en un terreno que nunca habíamos visto antes, como si el mismo tiempo y espacio se hubieran doblado. Todo lo que conocíamos había desaparecido. El viento soplaba con fuerza, y aunque el aire ya no estaba tan pesado, la sensación de estar siendo observado no nos dejaba. La figura, esa presencia extraña que nos había acechado, ahora no estaba, pero su recuerdo, su eco, aún nos perseguía. Gutiérrez, el sargento, fue el primero en hablar después de un largo silencio. «¿Dónde estamos?» Su voz sonaba vacía, como si estuviera hablando con alguien que no era él. No respondí. Mi mente estaba nublada, confundida, y aunque intentaba calmarme no podía. El temor seguía latiendo en mis venas. Miré a los demás. La mayoría de ellos también estaba pálido, como si la experiencia hubiera marcado algo profundo en cada uno de nosotros. «Tenemos que volver al campamento», dijo uno de los soldados, pero su voz sonaba vacía, como si ya no estuviera seguro de lo que decía. La figura que había estado observándonos se había transformado. Ya no era una sombra, ya no era una silueta. Era algo más, algo indescriptible.
como si fuera una distorsión del espacio y el tiempo, una entidad que no pertenecía a nuestro mundo, pero que estaba allí, justo frente a nosotros. El aire se llenó de un sonido bajo, un susurro que no dejaba de aumentar. Era como si miles de voces se estuvieran amalgamando en una sola, pero ninguna de ellas era clara. Era un murmullo, un canto lejano, que se colaba en nuestra mente, desordenando nuestros pensamientos. Fue entonces cuando comprendí que estábamos atrapados, no en un lugar físico, sino en algo mucho más terrible. Habíamos cruzado una frontera que no podíamos ver ni entender, y ahora estábamos atrapados en su eco, condenados a ser parte de una historia que nunca olvidaría. La niebla regresó y con ella la presencia. Sabíamos que ya no podíamos escapar, pero eso, mis compañeros, es una historia para otro día. Mi nombre es Enrique Martínez, y nunca imaginé que las vigilias en las que participaba, como parte de mi servicio en el ejército mexicano, se convertirían en algo tan extraño. Recuerdo bien la primera vez que me tocó quedar de guardia en la base, que se encontraba en las afueras de un pequeño pueblo en las montañas, en una zona de difícil acceso. Estábamos en un puesto aislado, lejos de la civilización, donde el silencio era más denso que cualquier ruido que pudiera haber imaginado. Teníamos órdenes de estar alertas, de mantenernos vigilantes ante cualquier posible amenaza, ya fuera de la naturaleza o de los pocos habitantes del lugar. Lo que ninguno de nosotros sabía era que esa noche sería diferente. Esa noche, a pesar de las apariencias, el aire parecía estar cargado de algo que no podía explicar. Era como si todo estuviera esperando algo. La patrulla había comenzado con normalidad, y aunque la atmósfera era inusualmente pesada, pensábamos que solo era producto de la soledad y el aislamiento del lugar. Cada vez que miraba el reloj, veía cómo el tiempo parecía estancarse. La vigilia se volvía interminable. Mi compañero, el soldado Díaz, estaba conmigo esa noche. A él siempre lo vi como un tipo duro, serio, acostumbrado a la vida en el campo, pero también algo distante. No me sorprendió que no hablara mucho. Estaba acostumbrado a las largas horas de silencio. Sin embargo, esa noche algo le preocupaba. «Martínez, ¿has notado algo raro?», me preguntó con la voz baja, como si temiera ser escuchado. «¿Raro?», respondí sin entender a qué se refería. «¿A qué te refieres?». Díaz me miró fijamente. Sus ojos brillaban de una forma que no podía descifrar. Estaba inquieto, pero no por miedo, sino por una sensación de alerta. «No lo sé, pero siento que hay algo ahí afuera», dijo, señalando al bosque que rodeaba nuestra base. El viento comenzaba a moverse, pero el aire estaba frío, demasiado frío para esa época del año. Decidí ignorarlo. Siempre había pensado que Díaz tenía una imaginación algo excesiva, y aunque me sentía algo incómodo por el tono de su voz, traté de concentrarme en mi vigilancia. Sin embargo, algo en el ambiente comenzaba a cambiar. El silencio que había rodeado la base se tornó más pesado, más profundo. Mi respiración parecía resonar en el aire quieto. De repente, el sonido de unos pasos se escuchó en la distancia. No eran pasos normales, sino pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando con esfuerzo. Miré a Díaz, que ya tenía la mano en el fusil, y me hizo un gesto para que guardara silencio. Su rostro se había palidecido aún más, si eso era posible. Los pasos se acercaban y yo no podía ver a nadie. El campo estaba vacío, solo iluminado por la luz tenue de la lámpara de vigilancia. Pero los pasos continuaban. Me acerqué a la cerca que rodeaba la base y traté de mirar entre las sombras, buscando una figura, un movimiento, algo. De pronto los pasos cesaron. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué había sido eso? ¿Quién o qué estaba ahí fuera? Lo que me extrañó aún más fue que, cuando miré a Díaz, ya no estaba a mi lado. La confusión me invadió. ¿Dónde se había ido? Mi corazón latía fuerte en mi pecho mientras me adentraba en el bosque, siguiendo el sonido que aún resonaba en mi cabeza. Cada paso que daba parecía amplificar el eco de los míos en la oscuridad. Sentí como la niebla comenzó a envolverme, algo que nunca antes había sucedido en esa zona. La visibilidad se redujo a nada. Mi linterna apenas iluminaba algunos centímetros frente a mí. Algo crujió a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo la niebla y los árboles que parecían moverse de manera extraña.
como si estuvieran vivos. Algo en el aire me hacía sentir observado. No estaba solo, y lo sabía. No tenía que ser un experto para percatarme de eso. En ese instante el sonido de pasos volvió, pero ya no eran arrastrados. Eran rápidos, decididos, como si alguien estuviera corriendo hacia mí. La adrenalina me disparó al instante. ¿Era Díaz? ¿Qué había pasado con él? De repente una figura apareció frente a mí. Mi respiración se detuvo. Era un hombre, o al menos parecía un hombre, aunque su rostro estaba cubierto por una capa oscura de sombra. No podía verle bien. Su cuerpo parecía moverse de manera antinatural, desajustada. Y lo peor de todo, el sonido de su respiración era diferente, como si estuviera luchando por respirar, como si no fuera un ser humano. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién era este hombre? ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué no podía verlo completamente? La figura se acercó lentamente, pero en lugar de miedo, sentí una extraña sensación de incomodidad, como si me estuviera estudiando, como si me conociera. Mi mano temblaba mientras sostenía el fusil, pero no podía disparar. Algo me decía que no era el momento. La figura finalmente se detuvo. No se movió ni un centímetro más, y durante unos segundos, todo quedó en silencio absoluto. Solo el sonido de mi respiración y el latido de mi corazón se oían en la oscuridad. Entonces, como si la figura hubiera sido absorbida por la misma niebla, desapareció. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. No había señales de él, ni rastro, nada que indicara que alguien hubiera estado ahí. Pero la sensación de su presencia permanecía en el aire. ¿Martínez?, gritó una voz débil a lo lejos. Era Díaz. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Miré hacia donde venía su voz, y al fin vi su silueta emergiendo de la niebla. Pero algo no estaba bien. No se veía como siempre. Su caminar era torpe, como si estuviera perdido. Díaz se acercó lentamente, pero su caminar era extraño, como si estuviera arrastrando los pies, sin la firmeza de siempre. Su rostro, normalmente curtido por el sol y la vida en el campo, ahora lucía pálido y sudoroso, aunque la temperatura era fría. Me adelanté a su encuentro sintiendo una creciente incomodidad. Algo no estaba bien con él. ¿Díaz? ¿Qué pasa?, le pregunté intentando mantener la calma. Él levantó la vista, pero sus ojos no parecían los mismos. Había algo en su mirada que me hizo estremecer. No era el mismo compañero con el que había hablado hace apenas unos minutos. Su expresión estaba vacía, distante, como si no me reconociera. ¿Martínez? Su voz sonaba débil, rota, como si se hubiera estado esforzando por hablar, como si algo le estuviera robando la energía. ¿Por qué no me ayudaste? Mis ojos se entrecerraron tratando de entender lo que me decía. ¿Ayudarlo? ¿Qué había pasado? ¿De qué hablas? Estuve esperándote en el puesto. ¿Dónde estuviste?, pregunté, mi mente comenzando a formular posibles explicaciones para su extraño comportamiento. Él dejó de caminar y se quedó quieto frente a mí, como si estuviera tomando fuerzas para hablar. Su rostro estaba cubierto de sudor frío, y sus manos temblaban. No era el Díaz que conocía, pero era él, al menos en apariencia. Yo no pude llegar. El bosque me lo impidió. Sus palabras eran confusas, como si estuviera tratando de recordar algo que no podía. Vi cosas, Martínez, cosas que no debía ver. Ellos no nos dejaron salir. No pude evitar un escalofrío. Algo en su voz, algo en su tono, me decía que no estaba hablando de algo común, algo que pudiera explicarse fácilmente. Y de repente, el aire a nuestro alrededor pareció volverse aún más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué cosas?, le insistí, el miedo comenzando a invadir mis venas, pero aún tratando de mantener la compostura. Díaz cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando las palabras, como si estuviera luchando por recordar algo importante. Luego, con una voz casi inaudible, continuó. Vi figuras, sombras que caminaban entre los árboles. No eran humanos, pero se movían como si lo fueran. Los vi en el camino, a lo lejos. Estaban observándonos. Lo sentí, Martínez. Estaban esperándonos.
Su respiración se aceleró mientras lo decía, como si el miedo lo estuviera consumiendo por dentro. El silencio que siguió fue insoportable. No pude articular una palabra, porque algo en su relato me había golpeado con fuerza. Las palabras de Díaz no eran solo paranoia. Había algo más en su voz, algo que me decía que lo que había vivido no era fruto de su imaginación. Lo miré fijamente, buscando alguna señal de que estuviera bromeando o exagerando. Pero sus ojos no mostraban señales de mentira. Estaba temblando visiblemente, y el sudor recorría su frente. Decidí, a regañadientes, que debíamos regresar a la base, aunque la sensación de que algo más acechaba en la oscuridad me hacía querer quedarme quieto, sin moverme. Vamos de regreso, necesitas descansar, Díaz, dije tratando de mantener el control. Lo tomé por el brazo para guiarlo, pero en ese mismo momento, algo nos hizo detenernos. Un sonido, un ruido lejano pero claro. No era el viento ni el crujir de los árboles. Era algo más, algo mucho más cercano, un lamento, un susurro, casi como si alguien estuviera llamando nuestros nombres. El sonido era bajo, susurrante, y parecía venir de todas partes, como si la misma tierra estuviera hablando. Miré alrededor, pero no había nada visible. Solo la niebla y la oscuridad impenetrable. El lamento aumentó en intensidad, y entonces vi algo que me hizo congelarme. Unos ojos, un par de ojos brillando en la oscuridad, más allá de la niebla, mirándonos fijamente. No podía distinguir qué era lo que los poseía, solo que no eran ojos humanos. El color era extraño, como un rojo oscuro, y estaban demasiado grandes, demasiado brillantes para ser reales. Díaz también lo vio. Su rostro se volvió blanco más aún que antes. Intentó hablar, pero no salió palabra alguna de su boca. Estaba paralizado, como si hubiera quedado atrapado en la mirada de esos ojos. Díaz, grité intentando sacarlo de su trance, pero era como si nada lo alcanzara. La figura detrás de esos ojos comenzó a moverse lentamente, y mientras se acercaba, la niebla parecía espesar más, como si todo estuviera absorbiendo la luz y el aire. No podía respirar bien, como si el ambiente estuviera cargado de algo denso, algo que nos presionaba desde todos lados. En ese momento una ráfaga de viento helado nos alcanzó, y los ojos desaparecieron de repente. El aire se despejó en un instante, y la sensación de peso desapareció por completo. Pero el miedo, esa sensación, no se fue. Tomé a Díaz del brazo, y sin mirar atrás comencé a caminar rápidamente hacia la base. Mi mente no podía procesar lo que acababa de suceder. Las sombras, los ojos, el susurro. Todo seguía rondando mi cabeza, y lo peor era que no podía explicarlo. No quería explicarlo. Finalmente, llegamos de vuelta y cuando entramos en la base nos encontramos con el sargento López, quien nos miró confundido. ¿Qué ha pasado con ustedes?, preguntó notando nuestra ansiedad. Solo pude decirle lo que había sucedido, pero al mirarlo bien me di cuenta de que la preocupación en sus ojos era más real que nunca. Y en ese mismo instante, escuché el susurro nuevamente. Esta vez, provenía de dentro de la base. El susurro dentro de la base no dejó de rondar en mis oídos. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, pero cuando miré a Díaz, vi que él también lo había escuchado. Su rostro estaba completamente pálido, y sus manos temblaban aún más. El sargento López parecía no percatarse de nada, como si el sonido lo estuviera eludiendo de alguna manera, o tal vez estaba tan acostumbrado a las tensiones del campo que ya no distinguía lo que realmente importaba. Nos sentamos en el banco más cercano, aún sin decir una palabra. Era como si todo a nuestro alrededor se hubiera vuelto irreal, como si el tiempo se estirara de una manera que no podía comprenderse. El aire en la base se sentía denso, pesado, como si el viento se hubiera detenido y nos estuviera observando. Me sentí observado, no solo por el sargento, sino por algo más. Algo que no podía ver, pero que estaba ahí. El susurro no paraba. Estaba en mi cabeza, en mis pensamientos, como si esa voz invisible se estuviera alimentando de mi miedo. Cada palabra que susurraba no tenía un sentido claro, solo mi nombre, y luego,
otras palabras incomprensibles que se desvanecían rápidamente. Quise ignorarlo, pero no pude. ¿Qué era eso? ¿Qué nos había seguido? Díaz, a su vez, parecía luchando con algo interno, algo que lo consumía. No podía dejar de mirarlo, y su respiración se volvía más rápida, casi como si algo estuviera intentando escapar de él. Los segundos parecían alargarse, y por un momento, me pregunté si estábamos atrapados en una especie de limbo, o si todo esto era una pesadilla que no podía despertar. «Sargento, ¿no escuchas eso?», le pregunté con la voz temblorosa, incapaz de ocultar la tensión que recorría mi cuerpo. El sargento me miró, y por un segundo, sus ojos mostraron una pequeña señal de duda. Era algo tan fugaz que casi creí que me lo había imaginado. Luego, frunció el ceño y negó con la cabeza. «No escucho nada, Martínez». Su voz era firme, pero había algo en sus ojos que no era del todo convincente, como si, al igual que nosotros, él también estuviera intentando evitar la presencia de algo que no comprendía. Decidí que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. El aire, las sombras, el susurro, todo me decía que no debíamos estar allí. Algo nos estaba acechando, algo que no era humano. El miedo era palpable, y no podía ignorarlo más. Era como si la misma base estuviera respirando, esperando algo, y algo me decía que estábamos demasiado tarde. «Tenemos que salir, sargento. Necesitamos evacuar, esto no está bien», le dije al borde del pánico, pero el sargento no parecía dispuesto a moverse. López miró a su alrededor, la expresión en su rostro ahora más grave. Algo había cambiado en él. Antes era el líder, el hombre que nos guiaba con confianza, pero ahora parecía dudar de sí mismo, como si no estuviera seguro de qué hacer, como si, al igual que nosotros, sintiera la presencia de algo fuera de lugar. De repente Díaz se levantó sin previo aviso. Estaba pálido, con los ojos fijos en algo que solo él parecía ver. Caminó hacia la salida, con paso lento pero firme, como si no le importara nada de lo que ocurría a su alrededor. Lo llamé, pero no respondió. Su cuerpo, en ese instante, ya no parecía el mismo. «Díaz», grité, pero él no se detuvo. Siguió caminando completamente ajeno a nuestras voces. Me volví hacia el sargento con los ojos desorbitados. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía entender qué exactamente. El susurro crecía cada vez más fuerte, retumbando en mi cabeza, y luego, en un parpadeo, lo vi. Vi una sombra deslizándose por la pared, como si fuera un reflejo en el cristal empañado pero sin forma humana. La sombra comenzó a tomar una figura, un ser alto, casi inmenso, que se acercaba lentamente hacia nosotros. Su rostro era indistinguible, pero sus ojos, esos ojos, eran los mismos que había visto en la oscuridad del bosque. Los mismos ojos brillantes, rojos, que observaban desde la distancia. «Díaz, regresa», grité mientras el ser avanzaba imparable, pero mi voz parecía ser absorbida por el aire, como si nada pudiera atravesar esa espesa atmósfera. El sargento se adelantó, ahora también con una mirada de horror. El silencio se rompió de manera brutal cuando Díaz, sin mirarnos, salió al exterior. Al instante, la figura se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Solo el susurro persistía, inquebrantable, como si nos estuviera llamando a todos. «¿Qué está pasando?», preguntó López mirando a su alrededor, pero era obvio que ya sabía lo que temíamos. Lo que estábamos viviendo no era normal. Algo más estaba allí con nosotros, esperando. Un mal ancestral quizás, o una presencia que había sido desatendida por generaciones. Sin embargo, no había tiempo para teorías. Díaz había salido, y nosotros, paralizados por el miedo, no sabíamos si debíamos seguirlo o quedarnos, y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el susurro se hizo más fuerte, y el mundo se detuvo. El aire se volvió denso, y de la oscuridad emergió algo más. Algo que nos estaba acechando desde el principio, aguardando el momento adecuado para mostrarse. El silencio fue más opresivo que nunca. El aire pesado se hizo aún más denso, y mi piel comenzó a erizarse. Miré al sargento López,
buscando alguna señal de qué hacer, pero él estaba igual de paralizado que yo. Sus ojos recorrían la misma oscuridad que cubría el camino, buscando una respuesta que no llegaba. Díaz ya no estaba visible, pero en mi mente aún veía su figura caminando hacia la oscuridad, como si hubiera sido absorbido por la misma niebla espesa que nos rodeaba. No sabía si seguirlo era lo más sensato o si ya estaba demasiado tarde. De repente el sargento tomó la decisión de avanzar. Con una voz que sonaba más firme de lo que en realidad estaba, dijo: «Martínez, acompáñame, tenemos que encontrarlo». El miedo estaba presente, claro que lo estaba, pero también había una sensación extraña de urgencia. Algo nos impulsaba a seguir, aunque la razón nos decía que debíamos huir. No había lógica en lo que sucedía, solo la intuición que nos guiaba por caminos oscuros. Comenzamos a caminar hacia la salida de la base, el lugar por donde Díaz había desaparecido. Cada paso que dábamos estaba marcado por el sonido del crujir de nuestras botas sobre el suelo seco. El susurro, esa presencia molesta y penetrante, parecía acoplarse a nuestro ritmo. Podía sentirlo en mi cabeza como si me hablase al oído, pero sin pronunciar palabra alguna. El espacio parecía cambiar. La distancia entre los edificios de la base se estiraba, y las sombras se alargaban, como si la noche se hubiera tragado todo lo que antes conocíamos. Nos encontrábamos perdidos, aunque seguíamos el mismo camino. Al llegar al final de la base, la oscuridad era total. No había luces, solo la figura de Díaz, adelante, parado en medio de la nada. Sus ojos no mostraban miedo, pero algo en su rostro estaba descompuesto, como si su expresión estuviera vacía, como si se hubiera dejado consumir por lo que estaba allá afuera. «Díaz, ¿qué estás haciendo aquí?», grité al acercarnos más, pero no hubo respuesta. Díaz no se movió, no parecía notar nuestra presencia. De repente, la figura que había visto antes, la sombra, comenzó a manifestarse nuevamente, esta vez mucho más cerca. Era como un humo negro que parecía moverse con vida propia. De las tinieblas, emergió una silueta, más grande que cualquier ser humano. No podía distinguir sus rasgos, pero había algo inconfundible en su presencia, algo que helaba la sangre. En ese momento, algo en mí me dijo que ya no había vuelta atrás, que lo que estábamos enfrentando no era algo que pudiéramos comprender. Pero el sargento, sin vacilar, avanzó hacia la sombra, como si fuera a confrontarlo, a enfrentarlo. Yo traté de detenerlo, pero no pude. Algo me mantenía atado a ese lugar, como si todo lo que había sucedido hasta ahora tuviera que llevarnos a este instante, a este encuentro. La sombra pareció moverse hacia nosotros, creciendo con cada paso, envolviendo todo a su alrededor. De repente, el aire cambió. El susurro, que se había mantenido constante en mi cabeza, ahora se transformó en un rugido ensordecedor. Las palabras eran claras, como un eco profundo. «No debieron venir». El grito resonó en nuestros oídos, pero no salía de ninguna boca humana. Era el sonido de algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando nuestra llegada. De un golpe el viento levantó una tormenta de polvo, y el mundo que conocíamos dejó de existir. Todo lo que tocaba la sombra comenzaba a desintegrarse. El sargento López, que había dado un paso adelante, comenzó a desvanecerse lentamente, como si el aire lo absorbiera. Yo traté de gritar su nombre, pero la oscuridad me lo arrebató todo, y mi voz se ahogó en el vacío. De repente, una fuerza me empujó hacia atrás y caí al suelo. Todo a mi alrededor se desmoronaba. El tiempo parecía detenerse. Solo veía oscuridad y sombras. El grito de Díaz resonaba en el aire, pero era diferente ahora, como si estuviera muy lejos. Sentí que algo me tocaba el hombro. Giré rápidamente y lo que vi me heló la sangre. Era el sargento, o al menos lo parecía. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos, y su cuerpo temblaba. Pero lo peor era la oscuridad que emanaba de su interior. «Vámonos, Martínez, es tarde», dijo con una voz que no era suya, y mientras me tomaba del brazo, la oscuridad se tragó todo a nuestro alrededor. No sé cómo, pero cuando volví a abrir los ojos me encontraba de nuevo en la base. La misma base,
pero todo estaba destruido. No quedaba rastro de los demás. Solo el susurro seguía presente, ahora más fuerte que nunca, repitiendo una y otra vez mi nombre. Al final, entendí que lo que habíamos enfrentado no era un ser físico, sino algo mucho más peligroso, algo que había estado esperando pacientemente, alimentándose de nuestros miedos, hasta que llegó el momento en que ya no pudimos escapar. La base de nuevo parecía vacía, pero el susurro seguía resonando en mis oídos, como si nunca nos hubiéramos ido. Tal vez era cierto lo que decían los más viejos, que en lugares como esos, el tiempo y el espacio se doblan, y la sombra permanece esperando a quienes osan invadir su territorio.